Ok, allí la podemos ver. Tenemos entonces nuestra presentación, lleva por título Experiencias de alfabetización matemática en educación media. Presentada por mi persona, soy profesor de la República Bolivariana de Venezuela, graduado como magíster en Educación, Mención y Enseñanza de la Matemática del Instituto Pedagógico de Caracas, y también soy profesor de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y de un colegio llamado Mariscal Sucre, que es donde desarrollamos las experiencias de investigación. Entonces, vamos a comenzar. Quisiera hacer mención a la, digamos, la favorable organización del evento que nos ha apoyado bastante desde hace unos días sobre aceptando nuestra presentación y ahora colaborando con nosotros para que sea difundida y vista por todos ustedes. Vamos a iniciar. Fíjense que esta es la primera diapositiva. Nosotros desarrollamos una investigación titulada Hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y la sociedad venezolana. Ese fue el título que nosotros le dimos a nuestra presentación. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos este título? A mí me encanta el título porque tiene en sí todos los conceptos que nosotros pudimos desarrollar. Primero, alfabetización matemática. Este es un término que se ha discutido, digamos, a nivel global según cada sociedad. Nosotros, digamos, en lo largo de la presentación yo iré haciendo mención a qué me refiero con alfabetización matemática y trataré de irlo dejando cada vez más claro. Por el principio les diré que para nosotros alfabetización matemática tenía dos vertientes. Una de ellas era el proceso como tal de alfabetización matemática que buscaba que los estudiantes aprendieran matemática, pero que esa matemática les permitiera comprender situaciones reales, es decir, que ellos pudieran tomar el conocimiento matemático que tenían y pudiesen resolver situaciones reales, poder estudiar situaciones reales. Ahora, agregamos allí la palabra o el concepto contexto. En la literatura de la educación matemática contemporánea, cuando se habla de contexto, se entiende más que todo o sobre todo hablando de la modelación matemática. En nuestro caso, vamos, digamos, cuando hablemos de contexto, no estamos enmarcándonos en la tendencia de la modelación matemática, sino más bien en la alfabetización matemática. Nos referimos a la palabra contexto por varias situaciones. La primera de ellas, porque realmente vamos a estudiar matemática en contexto. Pero además, no es cualquier contexto. Vamos a hacer nuestra investigación en el contexto de la educación media y de la sociedad venezolana. ¿Por qué dejamos de manera explícita la educación media? Bueno, porque la educación media tiene ciertas particularidades, principalmente de que todos sus actores, perdón, los principales actores de la educación media son adolescentes, son los jóvenes de nuestra América. Y en segundo lugar, la sociedad venezolana, porque cuando nos planteamos la idea de alfabetización matemática, como lo vamos a hablar más adelante, nuestro concepto de alfabetización matemática como proceso tiene que ver con que la matemática que aprendan también de solución a los problemas de la sociedad venezolana. Entonces, digamos, allí es donde podemos tener un poquito más de comprensión de lo que es el título de nuestra investigación, hacia la alfabetización matemática. Ese hace significa que vamos en el proceso. La alfabetización matemática que tiene que ver, como les dije, con el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, donde esa matemática que se aprenda te permita comprender situaciones reales. Además, también la alfabetización matemática la vemos como una capacidad, la capacidad de emplear elementos matemáticos, ideas matemáticas, para resolver problemas o situaciones de la vida real. En el contexto de la educación media, que tiene particularidades especiales, como que es que sus principales actores son adolescentes y la sociedad venezolana, porque estamos hablando de una sociedad que desde hace 20 años se dio una nueva constitución y se plantea una república bolivariana. Vamos a avanzar. En esta parte que yo he titulado el Génesis, quiero hablarles de cómo nosotros llegamos al concepto de alfabetización matemática, cómo nosotros nos propusimos esto, cómo llegamos allí. Bueno, les comento que tengo 10 años de experiencia como profesor de matemática en educación media. Solamente he trabajado en la institución que les hice mención al principio, el Colegio Mariscal Sucre de Castelamar en el estado de La Guaira, y allí nosotros
tuvimos, o digamos, hemos tenido todo un recorrido de 10 años. Inicialmente, al egresar del pregrado, nuestra tendencia de educación matemática es la educación matemática tradicional. Es decir, la matemática que yo les enseñaba a mis estudiantes se centraba en la resolución de ejercicios, en la resolución de problemas semirreales en el mejor de los casos. Luego de eso, comenzamos a participar en lo que se llamaba la Olimpiada de Matemáticas. Esa Olimpiada de Matemática que tenía, digamos, 3 fases, una prueba institucional que era llamada la prueba canguro, que incluso se presenta en todos los lugares del mundo en la misma fecha, y luego de eso aparecía una nueva fase que era la fase regional, en este caso de nuestro estado, y luego la fase nacional. En la matemática que yo les enseñaba a mis estudiantes, les permitía a ellos ser sobresalientes en este concurso. Es decir, la matemática que yo les enseñaba les permitía a ellos resolver problemas de matemática en contextos matemáticos, en contextos escolares y en contextos semirreales. Pero ¿cuál fue el problema? Luego, digamos, en la lectura, al iniciar nuestra maestría, nos topamos con que la enseñanza de la matemática debía tener pertinencia social. Entonces, al enterarnos de esto, por decirlo de alguna manera, al hacernos conscientes de esta situación e intentar con nuestros estudiantes ganadores de Olimpiadas de Matemática y capaces de resolver ejercicios de matemática, al intentar proponerle a ellos tareas reales, entonces resulta que se nos generó un enorme problema. ¿Cuál fue el problema? El problema básicamente era que ellos no tenían las capacidades para comprender situaciones reales. Cuando intentábamos estudiar con ellos situaciones reales donde yo les cedía a ellos el poder para comprender digamos, el modelo matemático que estaba detrás de la situación que nos permitía dar respuesta, ellos simplemente esperaban que el profesor les diera las instrucciones de qué hacer. Entonces, frente a esa situación, entendimos que había un problema de fondo y que el problema de fondo era la tendencia en la cual trabajábamos el velo de la enseñanza de la matemática que estábamos desarrollando. Al iniciar la literatura, voy a saltar a otra diapositiva, donde me voy a plantear una reflexión. Al llegar a la literatura, nuestras prácticas que se basaban en la tendencia en la que estábamos posicionados, que no nos permitía a nosotros enseñar matemática de una mejor manera, digamos, entendiendo esa mejor manera como una matemática que te permita comprender las situaciones reales. Y allí entonces nosotros reflexionamos sobre nuestra práctica. Pensábamos en qué acciones de nuestra práctica generaban esos problemas, esos conflictos, para que la matemática que nuestros muchachos aprendieran no les permitiera resolver esos problemas. Y entonces allí nos hicimos una pregunta que, digamos, tiene mucha relación con las preguntas generadoras de este congreso. La pregunta generadora en la cual yo registré mi ponencia decía algo así, no recuerdo palabras textuales, qué matemáticas y cómo se debe enseñar en la educación secundaria. Entonces, digamos que eso cae como anillo al dedo a nuestra presentación, porque nosotros nos hicimos esa pregunta. Bueno, ¿qué matemática debe aprender un ciudadano venezolano? Y esa matemática que aprende en la escuela, ¿para qué debe servir? ¿Qué respuesta debe dar esa matemática? Entonces, al entrar en esa, digamos, en esa reflexión, en esa interacción con nuestro problema, habiéndolo conocido de primera mano, entonces la literatura nos llevó a entender que lo que estábamos buscando era un proceso de alfabetización matemática. ¿En qué consistía eso? ¿A qué nos referíamos con la alfabetización matemática? Bueno, partiendo de las ideas de Freire sobre la alfabetización, donde Freire nos dice que aprender matemática, perdón, que todo acto de educar es para poner a las personas conscientes de su realidad, entonces entendíamos que nuestra alfabetización, pero en este caso matemática, debía permitirles a los ciudadanos tomar su conocimiento matemático para resolver problemas reales, para comprender su realidad. Nos encontramos en una situación particular. Digamos, nos tocó como generación vivir una pandemia. Entonces, esa pandemia ha hecho o ha permitido que podamos conectarnos de esta manera, que los eventos
de educación matemática que tradicionalmente se desarrollan de manera presencial, ahora lo podamos hacer de manera virtual. Entonces, hablando de eso, la pandemia ha obligado a los actores públicos, a los actores políticos y sociales, presentar en televisión a los ciudadanos del mundo información real, pero presentada o representada de manera matemática. Es decir, con representaciones gráficas, con estudios de tablas, con estudio de mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos que los ciudadanos comunes tienen dificultades para comprender las cifras, para saber si alarmarse o no, entonces entendemos que la matemática que les permitió a ellos comprender en la escuela no fue la que les permite ahora entender una situación real. Y allí, digamos, da mayor fuerza a nuestra propuesta. ¿Cuál es nuestra propuesta? La alfabetización matemática. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Lo que hemos llamado lo que no termina de morir. Bueno, porque nos encontramos en una situación pandémica. Hemos entendido que la matemática que se aprende en la escuela no le ha permitido a la, digamos, a la comunidad adulta de nuestros países comprender en su totalidad la dificultad o la problemática general que causa una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que no termina de morir? La educación tradicional de la matemática. ¿Por qué? Que a pesar de que hemos entendido que no tenemos el suficiente conocimiento matemático, entonces no transformamos nuestra práctica. A veces sucede, digamos, en tiempos de pandemia, que la educación se ha centrado en llevar la educación tradicional de la matemática, es decir, el profesor en la pizarra, pero ahora desde una cámara web o desde una transmisión por internet. Entonces, lo que estamos haciendo, digamos, lo que se está haciendo en ese caso es copiar la educación tradicional o heredar la educación tradicional de la matemática, pero llevarlo ahora de manera virtual, incluso a veces en la televisión. Entonces, creemos nosotros que es de suma pertinencia la alfabetización matemática en este tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no termina de morir? La educación tradicional de la matemática. ¿En qué se basa? Bueno, ella tiene una rutina muy clásica. ¿Cuál es la rutina clásica? El profesor expone matemática frente a un pizarrón, frente a todos los chicos. Luego los muchachos van a sus casas a hacer tareas, es decir, a resolver ejercicios basados en lo que el profesor le enseñó en la clase de matemática. Y en tercer lugar, ellos van al aula a resolver un examen. Esa es la rutina de la educación tradicional de la matemática, lo que no termina de morir. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos en la literatura y nos sumergimos en ella, entendimos que hay autores como Wallace Conmos que han llamado esta tendencia o esta rutina como el paradigma del ejercicio. Es decir, el ejercicio es asumido como el paradigma en la clase de matemáticas, lo cual consideramos que es una de las causas por las cuales el conocimiento matemático en la edad adulta, digamos, de la población en general, no les ha permitido comprender situaciones reales como la pandemia por COVID-19. Pero ese es solamente un ejemplo. Otro ejemplo sería comprender las razones científicas del cambio climático. Esas son situaciones que a veces los ciudadanos no logran comprender porque la matemática que aprendieron en la escuela estaba basada en la resolución de ejercicios. Ahora, esa educación o esa tendencia basada en el paradigma del ejercicio, en uno de los artículos del profesor Vladimir Serrano, hablando sobre los descriptores de la educación matemática en Venezuela, nos dice que guarda relación con la reforma de la matemática moderna. Recordemos que la reforma de la matemática moderna de los finales de los años 50, años 60, tenía mucho que ver con la matemática que necesitaban las primeras sociedades del mundo para resolver sus problemas y fueron traídas a nuestra América en muchos de los casos como un trasplante neocolonial. ¿Ok? Entonces, en la reforma de la matemática moderna se veía la matemática filosóficamente como una ciencia que solamente vivía para ella misma, para solo darle respuesta a sus problemas y no, o mejor dicho, ignorando que la matemática históricamente es un fenómeno pancultural, como lo dice Alan Beach. Entonces, entendiendo nosotros que la matemática es un fenómeno pancultural, entonces entendemos que nuestra propuesta de alfabetización matemática debe desmarcarse cada vez más
del paradigma del ejercicio. O sea, la matemática no puede ser solamente para resolver ejercicio, tiene que ir más allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa caracteriza a la educación tradicional en la matemática? Bueno, es tecnocrática. ¿Por qué es tecnocrática? Bueno, porque el profesor de matemática es el que tiene todo el poder, es decir, la persona que sabe matemática, el tecnócrata, es el que tiene el poder absoluto en la clase de matemática. Y allí entonces radica un problema, porque además cuando el profesor de matemática necesita consultar algo, en vez de ir a los actores principales que lo tienen enfrente, va a actores externos, como lo son los creadores de libros de texto y los creadores del currículo. Entonces sentimos que eso hace a la educación matemática tradicional tecnocrática. ¿Ok? Pero además de eso, guarda mucha relación con lo que Freire denunciaba como educación bancaria. Es decir, esa tendencia del profesor de matemática a solamente consultar los libros de texto y los creadores del plan de estudio tiene mucho que ver con la educación bancaria que denunciaba Freire, donde el profesor ve al estudiante como una caja vacía y él, que es el que porta el de depositarla en ellos. Entonces, nosotros, entendiendo esta situación, vamos a tratar de transformar la realidad. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente diapositiva que hemos titulado Las banderas. Una vez entendido este problema, digamos, este flagelo en la enseñanza de la matemática, vamos en el camino literario encontrando banderas. Y esas son las banderas que nosotros levantamos hoy. Y levantamos las banderas de Paulo Freire, creyentes en una educación democrática, abierta al diálogo, porque hay una cosa hermosa que plantea Paulo Freire en su libro La educación como práctica para la libertad. La dialogicidad, el diálogo, no comienza en el primer encuentro del docente con los estudiantes, sino que comienza cuando el profesor se pregunta qué dialogar con ellos. Entonces, eso fue algo que nosotros hicimos en nuestra práctica. Más adelante yo les explicaré cómo se desarrollan nuestras experiencias. Ustedes allí podrán ver que este principio hermoso, esta bandera del diálogo permanente, la mantenemos a lo largo de nuestro trabajo. Y por otro lado, las banderas de interesante que se llama escenarios de investigación, donde él nos dice, incluso nosotros no estamos haciendo una satanización del ejercicio o de los problemas. Por el contrario, deseamos la reivindicación del ejercicio y del problema en la clase de matemáticas. Lo que planteamos es que esto no debe ser lo único, como lo dice Ole Mous en su artículo de los escenarios de investigación. La educación matemática debe transitar por el ejercicio, el problema y la investigación. Debe transitar por los contextos matemáticos, semirreales y reales. ¿Ok? Entonces, no es excluir a unos por otros, es poder saber cómo manejar la situación y en qué momento tener estrategias diversas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos todo esto y nos planteamos diseñar experiencias de alfabetización matemática, nos propusimos lo siguiente. Bueno, nuestra constitución, la de la República Bolivariana de Venezuela, tiene un principio hermoso. ¿Cuál es ese principio hermoso? Bueno, simplemente que todo ciudadano venezolano tiene derecho al pleno desarrollo de su personalidad, el pleno desarrollo de sus capacidades. Entonces, nosotros, cuando analizamos esto y ponemos en contexto que la educación matemática o la educación en general en este país, de hecho en cualquier país, debe dar respuesta a los objetivos que se plantea la nación, y al ser esto un mandato constitucional, nosotros decimos que nuestras experiencias tenían que partir de los intereses de los estudiantes, de sus realidades y de los objetivos que se plantea la nación. Entonces, digamos, esas son las banderas que nosotros levantamos, porque además Paulo Freire, lo reitero, dice que la educación, para que sea totalmente libertaria, debe permitirle a la persona comprender su realidad. Por eso nosotros tomamos los objetivos de la nación como una fuente para de allí que emerjan las actividades de la clase de matemáticas. Bien, entonces, ¿cuáles han sido nuestras posiciones? Bueno, primero,
que la educación matemática debe ir debe romper el paradigma del ejercicio, debe romper la educación bancaria, debe romper la educación tecnocrática y además de eso debe dejar de ser neocolonial. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos encontramos en una zona del mundo particular, digamos. Nos encontramos en un continente peculiar, que casualmente, digamos, así como les dije, que nos tocó vivir tiempos pandémicos, también nos tocó vivir el bicentenario de nuestras independencias. Entonces, partiendo de esto, no podríamos pensar en otra cosa que una educación que sea descolonial. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras posiciones? Bueno, nuestra posición fue esa que les acabo de mencionar. Además de eso, asumimos como paradigma de investigación el paradigma sociocrítico. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a transformar la realidad. No solamente íbamos a hacer una lectura del problema, íbamos a la transformación. Y trabajamos en el método de la investigación-acción participativa y transformadora o emancipadora. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros íbamos a valorar las subjetividades de todos los actores. Nosotros íbamos a emprender las experiencias de alfabetización matemática considerando principalmente los intereses de los estudiantes y también los objetivos de la nación. Entonces, digamos, eh, esas son las posiciones que nosotros asumimos. En este momento me gustaría mucho hacer una breve reflexión sobre una de las cosas que nosotros entendimos en este proceso, ¿no? Nosotros entendimos que la educación en general y más aún la educación matemática tiene un carácter político, ¿ok? No enseñar matemática, o mejor dicho, enseñar matemática en la misma lógica del paradigma del ejercicio es mantener el mundo como está. Y como les decía hace poco, hace instantes, nos encontramos en una parte del mundo peculiar. Nos encontramos en nuestra América con necesidades particulares distintas a la de las principales potencias del mundo, con grandes problemas sociales a los cuales debemos darle respuesta. Y eso de la posición política en la educación matemática es pensar si la manera que estamos haciendo de enseñar matemáticas nos va a permitir como sociedad resolver esos problemas. Porque, digamos, yo también me planteé esa reflexión. Si yo enseño muy bien matemáticas, si mis niñitos saben resolver problemas y de hecho van a olimpiadas de matemáticas y allí les va muy bien, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Será que la enseñanza que yo enseño es suficiente? Pero entonces entiendo que esa matemática, en el mejor de los casos, les permitirá actuar en contextos matemáticos y escolares, nunca en la realidad. Entonces, como a mí lo que me interesa, digamos, es la formación del ciudadano venezolano, el republicano bolivariano, entonces yo debo transformar mi práctica. Entonces allí es donde yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Aprovechando que estamos participando en un evento internacional, ¿cuál es la diferencia de todas nuestras sociedades? Todas nuestras sociedades tienen graves problemas, a veces los mismos, ¿ok? Entonces, ¿por qué no plantearnos lo mismo? Vamos ahora a avanzar a otra parte de la presentación que tiene que ver con el camino metodológico recorrido, ¿ok? Digamos, como ya les he ido haciendo mención, permítanme. Como ya les he ido mención, ustedes deben de irse armando una idea sobre nuestra concepción de la alfabetización matemática. ¿Ok? Eh, ajá. Sobre la alfabetización matemática. ¿Cuál fue el camino metodológico recorrido? Bueno, nosotros primero nos planteamos objetivos de investigación. ¿Cuáles fueron esos objetivos de investigación? La primera de ellas, conocer los intereses de los estudiantes. Es decir, generar espacios educativos que nos permitieran conocer sus intereses. ¿Ok? Voy a dejar de compartir por un momento. No, voy a seguir con el compartir de las pantallas. Lo que pasa es que estaba chequeando el chat, revisé el chat y vi que había un comentario de que las diapositivas se estaban
cambiando. Entonces, por favor, indíquenme ustedes si ustedes han notado que las diapositivas han ido cambiando, porque si no tendría que retomarlas. Espero entonces un momento en el chat para continuar. Sí habían cambiado las diapositivas, maestro. Lo que pasa que en esa tardó un poquito más en exponer y por esa razón tardó un poquito más en cambiar, pero sí se estaban moviendo. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces continúo. Ahora, lo que les estaba haciendo mención, el camino metodológico recorrido. Nosotros nos propusimos como objetivos de acción 4 objetivos. El primero de ellos, digamos, el objetivo general era promover la alfabetización matemática en los estudiantes. Dentro de los objetivos de acción teníamos el primero, que era conocer los intereses de los estudiantes. Como les decía, nuestras experiencias iban a partir de los intereses de los estudiantes, sus expectativas, sus realidades y los objetivos de la nación. Entonces, tenemos allí 4 fuentes para generar las experiencias de alfabetización matemática. Entonces, nuestro primer objetivo de acción era generar espacios educativos donde los estudiantes pudieran reflexionar sobre sus intereses, sus expectativas y sus realidades. Resulta que para desarrollar ese objetivo de acción, nosotros intentamos conversar con ellos, interrogarlos y preguntarles sobre cuáles eran sus intereses y qué situaciones reales creían ellos que podíamos llevar a la clase de matemáticas. Resulta que, como los jóvenes a veces son un poco penosos en este tipo digamos, interrogatorios o conversatorios o conversaciones informales, no pudimos obtener de allí mucha información. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue solicitarles como tarea, digamos, invitarlos a que crearan carteles, y en esos carteles, digamos, un cartel podría ser un papelógrafo, y en ese papelógrafo ellos iban a colocar 3 situaciones. Una que les interesara, una que les afectara y una que les preocupara. Entonces, a partir de allí se generó muchísima información que nos hablaba sobre los intereses de los estudiantes y sus realidades. Entonces, nosotros, además de esto, complementamos agregándole algunas temáticas que habían surgido de actualidad en la prensa local. Entonces, al cruzar toda esa información, creamos lo que nosotros llamamos temas generadores. Creamos 8 temas generadores. No los recuerdo todos en este momento, pero les hago mención de algunos. La economía familiar, que luego nosotros llamamos la economía de a pie, digamos por la familiaridad. La matemática del cambio climático, el reciclaje, que lo llamamos lo que no es basura, es productivo, porque allí ya había un fin político, digamos, de que los estudiantes pudieran comprender que también es tarea como ciudadano transformar la realidad, transformar un problema como puede ser la recolección de los desechos en algo que sea productivo. ¿Ok? Entonces ahí le he hecho mención de 3. Otra que tenía relación con el deporte, otra que tenía que ver con las enfermedades vectoriales, es decir, las enfermedades que transmiten los insectos, y otra que tenía que ver con los recursos de Venezuela y su distribución. Entonces, creamos 8 temas generadores. De esos 8 temas generadores, luego nosotros convocamos a todos los estudiantes a una plenaria. En esa plenaria, la tarea fundamental era escoger una temática para investigar. ¿Ok? Entonces, ellos debían seleccionar una de las 8 temáticas y a partir de allí iban a desarrollar una investigación. Lo interesante de esto es, digamos, hablando o retomando, manteniendo presente el hecho del carácter democrático de nuestra práctica, es que, primero, los estudiantes son fuente del conocimiento. ¿Ok? Nosotros tomamos sus intereses y a partir de allí creamos los temas generadores. ¿Ok? Y a eso le da un carácter democratizador a nuestra práctica. Porque no es el profesor la única fuente, no son los libros de texto la única fuente, no es el plan de estudio la única fuente, la hemos democratizado. Es decir, ya allí, al tener esa iniciativa, hemos roto con la educación tecnocrática y bancaria. Ya les digamos,
dado ingreso a nuevas fuentes para la generación de las experiencias en la clase de matemáticas. Entonces, otro elemento democratizador es permitirles a ellos escoger qué estudiar. Más adelante, cuando les hable de los resultados, les mencionaré que lo que este ha hecho de que ellos pudiesen escoger los motivó mucho. Y de ellos reconocer que los temas generadores se basaban en lo que ellos habían reportado, los motivó muchísimo más y les dio muchísimo compromiso. Entonces, luego de esta plenaria, digamos, hicimos reuniones con los grupos de trabajo. ¿Qué era un grupo de trabajo? Digamos, un grupo de trabajo es el colectivo que escogió la misma temática. Todos los chicos que escogieron la matemática del cambio climático, todos los chicos que escogieron sobre los derechos sexuales y reproductivos, que era otra temática que se me había pasado por alto, todos los chicos que escogieron la economía familiar y así sucesivamente. En esa reunión, el profesor les consultaba a ellos qué querían estudiar de la temática. Es decir, había aún más, digamos, profundidad en conocer sus intereses. Es decir, de una temática tan amplia como podría ser la matemática del cambio climático, ellos iban a hacer mención a qué les interesaba más de esa enorme temática. Entonces, eso nos permitía, por un lado, delimitar la investigación, porque pueden haber temáticas muy amplias, pero también nos permitía acercarnos, profundizar en eso que nosotros llamábamos el carácter democratizador de conocer sus intereses. Es decir, avanzamos más en nuestro objetivo de investigación. Aquí hago mención a algo muy importante que tiene que ver con el método de investigación, lo que es la investigación-acción. ¿Por qué? Porque nosotros nos planteamos unos principios, ¿no? A veces son unos principios que podríamos decir que son muy románticos en la clase de matemáticas. Es eso de que el profesor va a ser un demócrata en la clase de matemáticas, va a ampliar las fuentes de información para crear las experiencias de matemática, es un principio que nosotros asumimos. Y el método de investigación-acción nos permitía en su ciclo virtuoso ese proceso. Es decir, planificar, luego ir a la acción, de la información recolectada, de la puesta en práctica, reflexionar para luego planificar e ir a la acción. Entonces, eso es un ciclo virtuoso que va en forma de espiral. ¿Por qué va en forma de espiral? Bueno, porque se va aproximando a los principios que tú te propones. Nosotros nos propusimos democratizar la clase de matemática y allí lo estábamos cumpliendo. Estábamos dándole cada vez más voz a los estudiantes. Ahora bien, luego de que los estudiantes escogían sus temáticas y pasábamos por las reuniones, en esas reuniones también concretábamos tareas. ¿Qué tareas podían ir iniciando ellos? Eso tuvo varias fases. Digamos, una de ellas fue ir a investigar información en el contexto real, porque, digamos, si vas a investigar sobre el cambio climático, al tú googlear cambio climático te va a aparecer mucha información en contexto real. Ahora, el trabajo matemático comienza con la matematización de esa información. Como les dije, el COVID o la pandemia por COVID-19 es un ejemplo más de que cada vez la información del mundo real se nos presenta de manera matemática y debemos formar al ciudadano para poder comprenderlo. Entonces, cuando ellos estudiaban situaciones del cambio climático y veían la información presentada de manera matemática, ellos la traían en la clase de matemática y de allí emprendíamos el trabajo matemático. Es decir, la tabulación de esos datos, la creación de gráficas, el estudio de gráficas que ya se conocían, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurrió con todas las temáticas, ¿ok? Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, con el estudio de cómo han aumentado los casos de embarazo según el grupo etario, como también el estudio que hizo el grupo que trabajó la economía de a pie o la economía familiar, de cómo se había visto afectada nuestra economía en los últimos años a partir de la bajada del precio del petróleo, la disminución de la producción petrolera venezolana, el aumento del valor de la cesta básica y así sucesivamente,
ellos hicieron representaciones matemáticas para estudiar eso. Entonces, nosotros transitamos esas fases. Conocer sus intereses, ya les mencioné cómo. Crear los temas generadores, esa es una tarea del profesor. Luego, presentarla a los estudiantes de una manera creativa, hermosa, atractiva, para que ellos se motivaran y escogieran una, y que en ese proceso de selección ellos se dieran cuenta que esas temáticas surgieron de lo que ellos habían reportado en sus carteles. Eso le da un valor fundamental, de que ellos sientan que tienen voz en la clase de matemáticas. Luego de eso, las reuniones de trabajo donde ellos pueden profundizar más en qué exactamente quieren estudiar de la situación planteada, es decir, delimitar la investigación según sus intereses, y sus intereses se convierten en lo que guía toda la investigación. Luego de eso, cuando ellos concluyen sus investigaciones, su trabajo matemático, e interpretan esos resultados para fijar una posición, concluir sobre la temática o tomar una postura, al terminar ese proceso, ellos iban a presentar sus investigaciones. La presentaban ante sus compañeros y las presentaban ante otros compañeros de otras secciones, de otras aulas, para dar a conocer lo que ellos estaban haciendo en la clase de matemáticas. ¿Ok? Ahora, transitado ese camino, nosotros desarrollamos un grupo de investigación, perdón, un grupo de discusión y unas entrevistas a profundidad de manera voluntaria. Los estudiantes que quisieron participar estuvieron en el grupo de discusión y además también estuvieron en las entrevistas, ¿ok? De allí es donde nosotros, el reporte de lo que nosotros investigamos. Primero, porque lo importante de esas estrategias de recolección de información era darle voz a los estudiantes y conocer sus subjetividades, que es parte fundamental del método de investigación en el que estábamos trabajando. ¿Okay? O sea, no solamente tenía voz el profesor, lo interesante era darle voz a ellos y conocer las subjetividades sobre el proceso. Otro objetivo que nosotros nos planteamos fue diseñar las experiencias de alfabetización matemática, considerando los intereses de los estudiantes y además los objetivos de la nación. Ya les he hecho mención cómo nosotros cumplimos con ese objetivo. Y nos propusimos dos objetivos más: comprender cómo los estudiantes matematizaban y además avances del estado de la alfabetización matemática. Como les mencionaba al principio, la alfabetización matemática las entendemos de dos maneras. La primera de ellas como un proceso, como el proceso educativo que te va a permitir, digamos, adquirir poder como ciudadano para que la matemática que tú aprendas te permita ir a la realidad, ir a resolver tus problemas, ir a comprender el mundo, tu contexto, tu realidad. ¿Ok? Entonces, en ese fue nuestro transitar y en nuestro camino metodológico recorrido. Vamos a avanzar porque ahora les quiero mostrar algunas de las producciones de nuestros estudiantes. ¿Ok? No sé con qué resolución ustedes estén viendo la imagen, porque ahora que yo las estoy intentando ver en mi computador, ok, aquí ya la veo con mejor resolución. Fíjense, uno de los estudiantes decidió estudiar la intensidad de los huracanes. Y una de sus producciones fue, bueno, estudiar en los últimos 7 años, desde el año 2010 hasta el año 2017, cómo fueron variando los huracanes por cada tipo, por el tipo 1, por el tipo 2, por el tipo 3, 4 y 5. Y la frecuencia. Entonces, en esa gráfica que ustedes pueden ver allí, en la horizontal van a ver los años y en la vertical van a ver la frecuencia. No sé si ustedes distingan los colores, pero una de las líneas tiene que ver con los huracanes de tipo 1, es la de color rosa. Vamos a ver, si ustedes pueden ver mi cursor, es esta línea que está acá. En el año 2010 ocurrieron 10 huracanes de tipo 1, en el año 2014 hubo 4, en el 2012 también 4, en el 2013 6 y así sucesivamente.
En los huracanes de tipo 5, que es esta línea verde que podemos ver acá, fíjense que no hubo huracanes de tipo 5 hasta el año 2014 que hubo, perdón, 2015 que hubo uno. Luego en 2016 uno y en 2017 dos. ¿Cuál era la finalidad de este gráfico? La finalidad del gráfico era que él pudiese analizar si era verdad lo que él pensaba. Él tenía una conjetura como persona. Él decía que cada vez eran más fuertes, más intensos y más frecuentes los huracanes. Entonces, con esta gráfica, él le permite hacer una conclusión al respecto. ¿Ok? Entonces, si pueden ver allí, hay trabajo matemático, pero también hay reflexión, hay interpretación de esa representación gráfica. Esta es otra de las producciones de los estudiantes. ¿Ok? ¿Cuáles eran la matemática de cambio climático? Donde les estoy señalando con el cursor, hay unas gráficas que tienen que ver con la variación de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura global. Entonces, no sé si ustedes puedan leer desde allá, pero él dice acá, la conclusión de esta investigación es que humanamente somos nosotros los culpables de una u otra forma de la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento ambiental o calentamiento global, entre otras cosas que él plantea allí. Pero, ¿qué es lo interesante de resaltar acá? Bueno, cuando hablamos de la alfabetización matemática como competencia, como capacidad, hay autores como Paul Scott-Mose que hablan de la capacidad matemática, la capacidad tecnológica y la capacidad reflexiva. Pero también hay una investigación a nivel de doctorado del profesor Vladimir Serrano sobre la alfabetización matemática. Y él habla de 4 competencias que componen la alfabetización matemática. La matemática propia, la metamatemática, la social y la axiológica. ¿Ok? Entonces, nosotros entendemos, partiendo de allí, que es importante lo que el estudiante habla o, digamos, la voz que él tiene como ciudadano. Cuando un muchacho de 15 años nos dice que él concluye a través de las evidencias matemáticas que hay, que somos los humanos culpables del cambio climático, allí hay una poderosa reflexión como ciudadano. Y eso tiene muchísimo valor en un proceso de alfabetización matemática. No es solamente que ellos resuelvan problemas de matemática, sino también tiene que ver con lo que ellos interpretan de sus investigaciones. ¿Ok? Entonces, a eso le damos muchísimo valor en el proceso de alfabetización matemática. Aquí podemos ver otra gráfica, permítanme. Aquí tenemos otra gráfica sobre la variación de la cesta básica. ¿Ok? La variación de la cesta básica entre los años 2016 y 2017. De repente no van a ver con muchos detalles digamos, las medidas, la línea en la horizontal y vertical, pero sí van a poder observar el comportamiento cuasi exponencial con la que varió nuestra cesta básica en esos años. Ahora, ¿qué fue lo interesante? Bueno, nuestras jóvenes, las que estudiaron esta temática, se dieron cuenta a partir de la gráfica de lo afectada a la economía. O sea, más allá de lo que podíamos vivir en la calle a diario, en nuestro día a día, lo podían ver en la representación gráfica. Y así comprender la gravedad del asunto. ¿Ok? Eso era algo para nosotros fundamental en la clase de matemática, en un proceso de alfabetización matemática. Muy bien. Ajá. Esta fue otra tarea en el proceso de alfabetización matemática. No fue una de las temáticas creadas en los temas generadores, simplemente porque esto fue antes de eso, pero era importante reportarlo en nuestra investigación. El estado de La Guaira, en el cual yo hago vida, es un estado costero y nuestros estudiantes tenían mucho interés por ir a la playa. Entonces, yo los llevé a la playa y desde la bahía donde nos encontrábamos, nos propusimos medir la distancia a un buque que se encontraba atracado cerca o sea, que lo pudiéramos ver. Entonces, ellos construyeron este método, un instrumento para hacer la medición,
que tenía que ver con la distancia desde donde nos encontrábamos hasta el buque. Les voy a hacer un pequeño resumen, porque también me interesa mucho leer sus preguntas y darle respuestas a sus inquietudes. Este segmento BC era donde nosotros nos encontrábamos y trazábamos en la arena este rectángulo que vemos acá. Esta línea desde el punto C hacia el punto A, que en el caso del objeto que queremos medir, lo trazábamos, digamos, al ojo por ciento. Igual que esta línea que trazábamos acá. Trazamos sobre la arena esta línea paralela para poder analizar eso como un triángulo, como una situación de semejanza de triángulos. A partir de la semejanza de triángulos, llegamos a un sistema de ecuaciones y lo podemos resolver de manera general. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero resaltar de este cartel de nuestros estudiantes? Bueno, primero, que utilizan la matemática para resolver un problema real. Ya nosotros con anterioridad habíamos visto el tema de la semejanza de triángulos. A partir de allí, él llega a la proporcionalidad de los segmentos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando él llega hasta allí, el estudiante que, digamos, fue el que más avanzó en este trabajo, cuando llega hasta allí, se da cuenta que el razonamiento geométrico no es suficiente para resolver el problema y salta al razonamiento algebraico. Cuando él llega a esta situación, nos vimos en la necesidad en la clase de matemática de desarrollar el contenido de los sistemas de ecuaciones. Entonces, vean una cosa importante y que hay que valorar en este proceso. Rompemos también con esa linealidad que hay a veces en los contenidos en la clase de matemática. Es decir, primero aprendo a resolver una ecuación de grado 1, una ecuación de grado 2, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones lineales. Digamos, esa linealidad la rompemos. ¿Por qué? Porque tuvimos la necesidad de aprender a resolver sistemas de ecuaciones, sin haber saltado necesariamente por todos esos pasos. Entonces, eso lo consideramos nosotros fundamental. Y ok, esa era la última de las presentaciones de las producciones que traje ahora a la presentación. Me ha parecido fascinante poder compartir con ustedes las producciones de mis estudiantes. Agradezco en este momento, antes de ir a las reflexiones finales, a los organizadores del evento por la oportunidad, por la atención que me han dado, por la oportuna solución a los problemas de audio que tuvimos al inicio, que eso nos retrasó un poquito, pero solventado eso, hemos desarrollado sin ningún problema nuestra presentación. Esperemos nosotros que sin ningún problema. Hablando ahora sobre nuestras conclusiones para ir finalizando. Yo he traído acá unos cuantos puntos. Primero, nuestro proceso de alfabetización matemática, que es democrático, que le da voz a los estudiantes, facilita o crea o genera un ambiente estimulante para la investigación, pero además con mucho carácter democrático. ¿Ok? Nuestros estudiantes reportan en las entrevistas, en los grupos de discusión, en conversaciones informales, que ellos se sentían muy motivados en la clase de matemáticas sabiendo que las experiencias tomaban en cuenta sus intereses. ¿Ok? Que la evaluación no se centraba en un examen, sino que se centraba más bien en las producciones que ellos pudiesen hacer y que esas producciones eran valoradas. Otra cosa importante, como les hacía mención, es que superamos el paradigma del ejercicio porque rompemos con esa rutina clásica. La única estrategia ya no era el ejercicio, también era la resolución de problemas reales y semirreales, pero también era la investigación en contexto real, con información real, basada en los intereses de los estudiantes. Dejó de ser bancaria porque dialogábamos permanentemente con los estudiantes, dejó de ser bancaria porque el profesor no era la única fuente y dejó de ser tecnocrática porque el profesor, al momento de resolver un problema o de ver que iba a trabajar en la clase de matemática, no solo consultaba a actores externos como los creadores de los libros de texto y del plan de estudio. Bien. Otra cosa es que nuestros estudiantes aprendían matemática, como lo pudieron ver, desarrollaron elementos matemáticos, no necesariamente vistos previamente en clase,
sino que a veces nos tocó aprender temas que no estaban en nuestro plan de lapso, pero que era lo que nos permitía resolver el problema, ¿ok? Entonces allí hubo mucha matematización por parte de nuestros estudiantes. Y la matemática entonces comienza a ser vista como una herramienta humana que le permite a ellos resolver problemas reales. Hace poco, recientemente, perdón, les hice mención sobre lo que plantea Oleg Komous y Vladimir Serrano como las competencias que componen la alfabetización matemática. En mi caso particular me encontré con que se activaban varios procesos, digamos, varias capacidades. La capacidad matemática, que tenía que ver con comprender propiamente la matemática, también con la habilidad de matematizar, pero no solamente esa, sino también la capacidad metamatemática. Es decir, comprender para qué nos sirve la matemática, qué estudia la matemática, qué está detrás de la matemática que estamos utilizando. O sea, que utilicen la matemática de manera consciente y no mecánica, como sí ocurre en la educación tradicional de la matemática. Entonces, eso, digamos, da sentido a la competencia metamatemática, porque además ellos tienen que comunicar muy bien las ideas matemáticas que están haciendo, como lo vemos en el último cartel. Digamos, el cartel más elaborado que hicieron nuestros estudiantes, donde el chico hace prácticamente una demostración en el área de la geometría. Y cuando ve que el razonamiento geométrico es insuficiente, se va al algebraico. Entonces, dentro de esa competencia matemática, a veces se activó razonamiento geométrico, razonamiento numérico, razonamiento algebraico, trabajo con datos, es decir, la parte estadística, y esa es, digamos, la competencia matemática que se activa en un proceso de alfabetización matemática. Como también el metaaprendizaje matemático. Nuestros estudiantes llegaron a comprender cómo ellos aprendían matemáticas y para qué aprender matemáticas. Otra cosa era lo social, que tenía que ver con su formación como ciudadano, pero también su formación integral, es decir, lo que ellos aprendían de otras áreas del conocimiento, porque allí, digamos que se iban entorchando, como cuando uno está hilando algo, unos cables, por ejemplo, se van entrecruzando la competencia matemática, la metamatemática, el metaaprendizaje matemático, lo social, o sea, lo que te permite a ti hablar como ciudadano, y otras áreas del conocimiento. ¿Ok? Por último, bueno, para darles ahora el derecho a ustedes a hacerme todas sus preguntas, quisiera decirles que estamos trabajando en dos proyectos hermosos. Una, que es un seminario para divulgar estos conocimientos y que sea un seminario de formación docente que vaya más allá de nuestras fronteras, que vaya a toda nuestra América, para que todos podamos trabajar y podamos, digamos, investigar en esta tendencia y podamos compartir conocimiento. Y lo segundo es que también estamos desarrollando experiencia de alfabetización matemática en la multimodalidad. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y, digamos, dejo ahora para ustedes la participación y estoy abierto a todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación y por compartirnos lo que está aprendiendo a lo largo de su historia. Maestros, los invitamos a que por medio del chat nos escriban las preguntas que tienen para realizarle al maestro. La maestra María Angélica Trejo nos pregunta, ¿cómo abarcar el plan de estudios que estamos obligados a ver si son los alumnos los generadores de los temas y el profesor va intercalando sus exposiciones a partir de sus necesidades? Bien, esa es una pregunta clásica. ¿Ok? ¿Qué sucede? Digamos, mi postura personal es que más allá de desarrollar los contenidos, lo que nos importa es que los estudiantes puedan entender ideas matemáticas y aplicarlas en contextos reales. Yo les doy garantía, porque mi experiencia así lo dice, de que cuando trabajamos de esta manera, cuando los estudiantes resuelven problemas reales y van apareciendo digamos, ideas matemáticas que no estaban en nuestro plan de lapso, esas ideas van a ir cumpliendo con el plan, o sea, con el temario que está establecido. Yo no sé si en otros países sea obligatorio desarrollar todo el plan de lapso,
para nuestro caso, la realidad no nos permite cumplir con todo el temario. Entonces, lo que yo digo es que más allá de desarrollar contenidos matemáticos, enseñarles a ellos, digamos, o explicarles a ellos todas las ideas matemáticas que están en el temario, lo más interesante es, o lo más importante es, que ellos aprendan matemáticas para ir a enfrentar la realidad. Y yo estoy seguro, porque mi experiencia así lo dice, que cuando eso ocurre, cuando lo hacemos de esta manera, los estudiantes tienen mayor capacidad para aprender luego matemáticas. Es decir, en otros momentos pedagógicos, no necesariamente en el año escolar, cuando ellos vayan a un libro de texto van a poder comprender las ideas matemáticas que están allí. ¿Ok? Entonces, esa es mi postura. Digamos, a veces uno puede tener miedo, podemos sentir ese temor de no cumplir con el temario, pero creo que más allá de entender ideas matemáticas para cumplir con ejercicios, creo que más importante es que ellos puedan utilizar la matemática que aprenden en la escuela para comprender situaciones reales. Entonces, muchas gracias por su pregunta y espero a ver si hay alguna otra que me puedan hacer. Claro, hay una de la maestra Maite Juárez que dice, ¿cuáles serían sus nuevas propuestas en el plan curricular de la formación docente, maestro? Muy bien. Esa es otra pregunta que también me tocó responder en otro evento. Fíjense, ¿qué es lo que yo creo que debemos nosotros en nuestra América hacer en la formación de profesores? Bueno, primero les voy a hacer mención de un autor importante en nuestro caso, Luis Antonio Bigot. Él habla de la educación descolonial, ¿ok? Entonces, él nos dice que el profesor debe cumplir con 3 tareas fundamentales. Debe ser educador, debe ser investigador y debe ser agitador. En mi caso, yo voy y soy educador porque le imparto la clase de matemática, cumplo con las actividades investigativas de mis estudiantes, pero a la vez soy investigador de mi propio proceso, manteniéndome siempre en la investigación, acción participativa y transformadora, donde cada vez, como les dije, cada vez uno va hilando, se va aproximando cada vez a los principios que definiste como una educación democrática y que la matemática es vista como una herramienta humana para resolver problemas reales. Entonces, tú te vas apegando a esos principios, ¿ok? Y además de eso, debe ser agitador, que es la tarea, digamos, que yo estoy haciendo ahora, llevando mis experiencias más allá de mi país, más allá de mi frontera, para darlas a conocer a otros colegas que de repente en otro lugar del mundo puedan investigar conmigo o podamos investigar juntos. Entonces, a partir de allí, de esas, digamos, 3, educador debe formarte como en didáctica de la matemática, que tú puedas crear experiencias para tu proceso de alfabetización matemática. Eso puede ser actividades clásicas como los ejercicios, las guías de ejercicios, los problemarios, problemas en contextos semirreales, reales, contextos escolares y matemáticos, o también juegos, porque esa es otra parte importante digamos, de las experiencias que podemos crear, pero también sepas crear experiencias a partir de los intereses de los estudiantes. Entonces, ahí tenemos, digamos, dentro del área o del pilar como educador, que tú seas un didacta, que puedas crear experiencias, ¿ok? Además, como evaluador, porque cuando cuando te planteas enseñar matemáticas desde esta perspectiva, alfabetizando matemáticamente, con experiencias que van de la realidad a la matemática, porque digamos, en nuestra clase de matemática, en muchos casos, cuando el profesor quiere o tiene interés por enseñar matemáticas en contexto, él ya sabe la matemática que va a aparecer, ¿ok? Él ya tiene, digamos, prediseñada la imagen, la tarea. Entonces, en nuestro caso fue distinto. Nosotros ni nos imaginábamos cuáles eran las temáticas, ni nos imaginábamos qué cosas nos iban a decir ellos en esa primera reunión sobre qué querían investigar de toda esa temática, y mucho menos nos imaginábamos qué información nos podían traer ellos de su casa. ¿Ok? Entonces, allí hay una gran necesidad de formación del profesor de matemática, en matemática propiamente, pero también en estar en la actualidad de las temáticas, ¿ok? De que cuando el estudiante te traiga la información, tú puedas conectar con el mundo matemático y saber o tener, digamos, una idea, aunque sea vaga, de qué matemática puede ir apareciendo
cómo debes representar información matemática. Es decir, el profesor también tiene que estar alfabetizado matemáticamente, ¿ok? Tiene que tener experiencia de este tipo, poder resolver problemas reales. Entonces, como les decía, 3 pilares. El educador, y dentro de ese pilar, lo didacta, lo evaluativo, porque la evaluación no es igual. Ya no vas a medir lo que él sabe según lo que tú le enseñaste. Vas a valorar sus producciones. Entonces, eso le da a la educación un valor distinto, ¿ok? Una concepción totalmente distinta. Porque hay que valorar lo que ellos hacen. Y no solamente de manera matemática, sino de cómo comunican matemática, cómo ellos matematizan, cómo ellos pueden interpretar información matemática y pueden concluir como ciudadanos, como personas, como seres humanos. Incluso una que viera mi memoria en este momento de los trabajos de los chicos, uno sobre los derechos sexuales y reproductivos, una de las cosas interesantes que decía una de las niñas es que había cambiado su posición como femenina ante el aborto. Entonces, digamos, más allá de la valoración que podamos tener cada uno de nosotros sobre eso, pero que una joven, digamos, logre esos niveles de reflexión sobre una problemática mundial, incluso un tema de actualidad en este momento, tiene gran valor y eso tiene que ser valorado en la evaluación en la clase de matemáticas. Y como investigador debe formarse en las tendencias que conocemos. En nuestro caso particular sugerimos el paradigma sociocrítico y la investigación-acción participativa y transformadora, pero que también hay otros métodos de investigación cualitativa. Y por último, lo agitador. El educador matemático debe ser un comunicador por excelencia. Debe poder comunicar sus experiencias. Debe ser un motivador en la clase de matemática, un agitador. Debe ser un agitador en su plantel. Debe ser un agitador en su comunidad. Entonces, digamos que esas son algunas de las áreas en la formación que yo creo que deben de irse reformando y quizás eso no surja tan pronto en los currículos de nuestras universidades, pero será nuestra propia práctica la que hará o la que obligará, digamos, a las universidades a comprender que esto le va a permitir a la nación una educación matemática que dé respuesta a sus problemas. En nuestro caso, en nuestra América, a los problemas que tengamos en nuestras sociedades. Entonces, digamos, esa es mi postura y estoy abierto a una nueva pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Por último, nos preguntan, ¿cómo democratizar la educación en esta educación virtual si no se tienen las condiciones para todos los alumnos? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, no la imaginaba yo. Pero les diré más o menos qué he ido pensando yo. Yo estoy desarrollando experiencia de alfabetización matemática en la multimodalidad. Digamos, en nuestro caso, en Venezuela, por decirlo de esta manera, la baja cantidad de casos por millón de habitantes en nuestra región, tenemos la posibilidad de flexibilizar una semana donde los estudiantes pueden acudir a las instituciones educativas y otra en las que no. Entonces tenemos, digamos, una multimodalidad. Tenemos semipresencialidad, pero también tenemos virtualidad. Lo que comenta la compañera que hace la pregunta es muy cierta. En todos los países de nuestra América tenemos grandes dificultades, grandes desigualdades. Hay chicos que tienen facilidades para acceder tecnológicamente a la clase de matemática, que pueden acceder a un Zoom como lo estamos haciendo nosotros hoy día, pero hay otros que no. Incluso a mí me ocurre que debo acudir al colegio o debo acudir a una casa, digamos, para obtener internet facilitado por una familia para poder conectarme a este tipo de eventos. Entonces, partiendo de esa gran desigualdad, de esa gran problemática, cómo democratizar las experiencias de alfabetización matemática. Yo les diría, bueno, más allá de nuestras limitaciones, hay una cosa que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Tomar en cuenta los intereses de los estudiantes. Con solamente nosotros darle voz a los estudiantes, ya estamos democratizando las experiencias de alfabetización matemática. Y para eso no necesitamos, digamos, que todos tengan acceso a la tecnología o a la misma tecnología. Yo, en un artículo que está en arbitraje en este momento, planteo que una cosa importante en nuestra América es utilizar todos los medios.
Por eso también les decía que el docente debe ser un agitador, porque el docente debe preocuparse por la situación o las realidades que tengan sus estudiantes y encontrar todos los medios posibles para comunicarse con ellos. Yo incluso proponía allí el perifoneo, el megafoneo, la llamada telefónica, el mensaje de texto, las redes, las paredes, cualquier modo de podernos comunicar con ellos, porque eso es lo que nos va a permitir que ellos accedan a ese conocimiento y que todos tengan las mismas posibilidades o intentemos que todos estén en las mismas condiciones. Entonces, lo que no debe ocurrir es que quede de parte del docente. Lo que no puede ocurrir es que el docente sea indolente ante esa situación y no trate de darle respuesta. Creemos nosotros que el docente debe tratar de buscar todos los medios, agotar todas las posibilidades que tengan a su alcance para tratar de contactarlos a todos y poder hacerles llegar a ellos toda la información. Pero como les decía, más allá de eso, más allá de los problemas tecnológicos que podamos tener en nuestras regiones, lo que importa, digamos, en la democratización, o no lo que importa, discúlpenme, ese no es el término. Una cosa importante en la democratización, uno de los elementos importantes para la democratización es que nosotros le demos voz a ellos. Como sea, accedamos a sus intereses y a partir de sus intereses creemos las experiencias. Así lo hagamos por videollamada, así lo hagamos por mensaje de texto, así lo hagamos por cartas, si tenemos que hacerlo por cartas, así tengamos que hacerlo visita casa por casa, así tengamos que hacerlo por perifoneo y megafoneo, pero estaremos democratizando las experiencias de alfabetización matemática porque estamos dándole voz a los estudiantes y estamos buscando darle respuesta a través de la matemática que aprendemos a sus situaciones, a sus problemáticas y ellos van a poder comprender sus realidades. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta y estoy abierto a cualquier otra interacción que podamos tener. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, por sus conocimientos. Y a nombre de la Asociación Mexicana de Matemática Educativa, de la Escuela Normal de Naucalpan y de la sección del Estado de México, le hacemos entrega de un reconocimiento virtual que a la letra dice así. La Secretaría de Educación del Estado de México, la Escuela Normal de Naucalpan y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento al maestro Johan Raymond Castro Hernández por presentar la ponencia Experiencias de Alfabetización Matemática en Educación Media, en el marco del Segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, desarrollado los días 16, 17 y 18 de febrero del 21. Firma el presidente de la Asociación Mexicana Educativa, el doctor. Muchas gracias, maestro, por participar en este segundo. Y de antemano, queda abierta la invitación para seguir participando y colaborando con nosotros. A todos nuestros participantes les agradecemos la asistencia a este taller, no sin antes recordarles que falta la conferencia magistral de cierre de este día. El día de mañana iniciamos nuestro segundo congreso a partir de las 9 de la mañana. Adelante, maestro Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro ponente, al maestro Johan Raymond, que nos ha compartido grandes experiencias desde la hermana República de Venezuela. Gracias, maestro, por esta participación. Y en este momento les vamos a abrir el micrófono a todos para que saluden y se despidan de nuestro ponente, deseándoles una excelente tarde y esperamos que sigan participando en la ponencia magistral. Sí recordarles que por ahí se está dando un pequeño rumor que en algunos estados de la República Mexicana va a haber un apagón de luz. Entonces estemos al pendiente por si se llega a cortar la energía eléctrica en nuestro estado. Trataremos de hacer lo posible por mantenernos en línea y conectados con todos ustedes. Pero hay que estar pendientes de esa situación. Con este pequeño mensaje, les agradecemos mucho su presencia. Que tengan excelente tarde. Maestra Nubia, muchísimas gracias. Maestro Johan Raymond, agradecemos su presencia a nombre de la AME y de la Normal de Naucalpan. Gracias a todos. Pueden abrir sus micrófonos y saludar a nuestro ponente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la participación. Gracias. Saludos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente tarde.
Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación. Los invitamos a la siguiente reunión. Gracias, maestros. En este momento cortaré la sesión para continuar con nuestras actividades. Gracias, maestro. Excelente tarde a todos.